Hola a todos. Es la primera vez que escribo aquí, pero sigo la comunidad desde hace un tiempo y siento que quizás alguien entienda lo que voy a contar. No sé ni por dónde empezar, porque hasta hoy, cuando cierro los ojos, todavía siento el olor de aquel salón. Era una mezcla de tabaco viejo, bebida barata y, lo juro, un leve toque de marecía que venía de sabe dónde, quizás de la propia suciedad impregnada en las pesadas cortinas de terciopelo. Yo estaba allí, parada como un mueble antiguo, que nadie quiere, mientras el maestro Borín, el hombre que debía cuidarme, me ofrecía como si fuera un saco de patatas para saldar sus deudas. Recuerdo el murmullo, las miradas curiosas y algunas incluso maliciosas. Tendría unos 18 años, creo, y mi estómago parecía haberse convertido en piedra de tantos nervios y humillación. Cada risa, cada comentario ahogado, era como una aguja pinchándome. Y entonces, en medio de aquel hedor y de aquella gente extraña, apareció él, Kaelen. El hombre. Era una torre, serio, con una barba que parecía de roble y unos ojos grises que, vaya, parecían cargar con el peso del mundo. No dijo casi nada, solo observó todo con una calma que me daba escalofríos, diferente a la agitación asquerosa de los demás. Recuerdo que pagó una cantidad que hizo que el maestro Borín casi babeara, y me sacó de allí sin una palabra. Caminamos por las calles de Veridia, aquel empedrado irregular bajo mis zapatos finos, el ruido del puerto a lo lejos cada vez más cerca. Su lugar, el astillero, la gaviota resiliente, olía fuerte a madera nueva y amarecía, pero también a una soledad que parecía aferrada a las paredes. Entré allí sin saber qué esperar, si sería peor que el salón, si él era solo otro de aquellos hombres. El miedo era tanto que apenas podía respirar. El astillero era enorme, o al menos me lo parecía a mí, que apenas había salido de las pocas habitaciones de la casa del maestro Borín. Kaelen me llevó a un cuartito en la parte de atrás, pequeño, con una cama estrecha y una ventanita que daba a una parte más desordenada del patio, llena de cuerdas y maderas apiladas. Él solo señaló y desapareció, sin decirme qué hacer, si podía salir, si debía esperar algo. Me quedé allí sentada en el borde de la cama, con las manos sudando frío, escuchando los ruidos del trabajo afuera, martillazos rítmicos, el crujir de la madera al ser cerrada, y de vez en cuando su voz grave dando alguna orden. Cada sonido me hacía sobresaltar. Me sentía como un animal, acorralado, esperando el ataque. Empezó a caer la noche, y con ella un silencio aún más pesado se apoderó del lugar, roto solo por el ruido distante de las olas del mar golpeando los muelles. No había comido nada en todo el día, pero el hambre había desaparecido, engullida por el pavor. Recuerdo haber estado horas allí, encogida, con miedo de hacer cualquier ruido. Aquel hombre, Kaelen, era un misterio. No me había mirado con malicia como los otros en el salón, pero su seriedad era tan impenetrable que me asustaba aún más. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué había pagado tanto? Mil preguntas daban vueltas en mi cabeza y ninguna respuesta parecía buena. Miré a mi alrededor en aquel cuartito minúsculo, intentando encontrar alguna pista, cualquier cosa que me dijera dónde había ido a parar. Olía a polvo mezclado con marecía, y lo único además de la cama era una pequeña cómoda. Abrí un cajón con las manos temblorosas, no sé bien qué esperaba encontrar, quizás algo que me diera una vía de escape, pero estaba vacío. La sensación de estar completamente a merced de un extraño, en un lugar desconocido, era sofocante. Solo quería desaparecer de allí. El estómago me rugía tanto que parecía que iba a delatar mi escondite, aunque yo estuviera teóricamente en casa, ahora, si es que se puede llamar así a aquello. La sed también empezó a apremiar de una forma insoportable. Me armé de valor, no sé de dónde, y abrí la puerta del cuartito muy despacio, haciendo el mínimo ruido posible. El astillero estaba oscuro, solo una lamparilla encendida muy lejos, cerca de la entrada principal, imagino. Caminé de puntillas, parecía una gata asustada, buscando lo que sería la cocina o algún lugar con agua. El olor a marecía era más fuerte allí, mezclado con el de pescado y algo cocinándose, pero parecía que ya había sido hacía horas. Estaba tan tensa que cada tabla que crujía en el suelo me hacía querer volver corriendo y meterme debajo de la cama. Fue entonces cuando lo vi. Kaelen estaba sentado en una mesa grande, solo, en la parte que parecía ser la despensa o cocina del lugar. Tenía un plato intacto delante de él y solo miraba a la nada, con aquellos ojos tristes que había notado antes. Me helé en el acto. Pensé en correr, pero mis piernas no obedecieron. Levantó la cabeza despacio, me vio allí parada, pareciendo un fantasma. Esperaba un grito, una regañina, cualquier cosa mala. Mi cuerpo ya estaba preparado para eso después de tanto tiempo con el maestro Borín. Pero él solo me miró fijamente durante unos segundos, que parecieron una eternidad, y luego, sin decir nada, empujó levemente un vaso y una jarra con agua que estaban en la mesa en mi dirección. Después volvió a mirar al vacío.
No entendí nada. Absolutamente nada. Cogí el agua con la mano temblando tanto que casi lo derramó todo y salí de allí lo más rápido que pude, de vuelta a mi cuartito. Volví a la habitación y me encerré allí, el corazón todavía latiéndome fuerte en la garganta, pero esta vez no era solo de miedo. También era confusión. ¿Por qué hizo aquello? Podría haber gritado, haberme castigado por salir de la habitación sin permiso, qué sé yo. El maestro Borín habría montado un escándalo, seguro. Pero Kaelen, él solo me dio agua. Sin una palabra, sin una mirada más dura. Aquello no encajaba. Pasé tanto tiempo esperando lo peor de la gente, especialmente de los hombres, que un gesto simple como aquel me desarmó más que si hubiera sido cruel. Empecé a pensar si no sería tan malo, pero enseguida el miedo volvía. ¿Y si solo era una forma de hacerme bajar la guardia? Me quedé un buen rato sentada en la cama, con el vaso de agua intacto en la mano, intentando entender. El agua acabó calmándome un poco, o quizás fue el cansancio extremo. Me acosté en la cama estrecha, que era dura como una piedra, pero en aquel momento parecía el lugar más seguro del mundo. La ventanita de la habitación era pequeña, se podía ver un trocito de cielo y, si me estiraba, un atisbo de los mástiles. De los barcos atracados en el puerto a lo lejos, recortados contra la luz de la luna. Me quedé mirando hacia allí, intentando no pensar en nada, solo en el movimiento lento de las nubes. Fue cuando noté, colgado de un clavo torcido al lado de la ventana, casi escondido en la sombra, una pequeña talla de madera, una gaviota minúscula, con las alas abiertas. Era simple, casi infantil, pero hecha con un cuidado que desentonaba con la aspereza de la habitación. La cogí en la mano, era ligera. No sé por qué, pero aquello me dio un nudo en el pecho. ¿Quién la habría hecho? ¿Y por qué estaba allí, en aquel cuartito olvidado? Aquella gaviotita de madera, tan pequeña en mi mano, parecía una señal, pero de qué, no lo sabía. Era tan diferente a todo allí, a aquella habitación fría, a la aspereza de Kaelen, a la brutalidad de todo aquel día. Estuve pasando el dedo por las alas lisas, imaginando quién habría tenido la paciencia de hacer aquello con tanto detalle. La gaviota resiliente, era él. Nombre de su astillero, ¿no? Quizás solo era una coincidencia, un adorno cualquiera abandonado allí. Pero, en el fondo, una parte de mí quería creer que significaba algo, cualquier cosa que no fuera solo el vacío y el miedo que sentía. Era extraño cómo un trocito de madera podía afectarme tanto, pero después de todo lo que pasé, cualquier cosa que pareciera mínimamente amable, no sé, ya era un mundo. Claro que dormir fue imposible. Cada crujido de la madera del astillero, cada grito de ave marina afuera, me dejaba con los ojos abiertos como platos en la oscuridad. Mi cabeza no paraba de repasar todo, la voz del maestro Borín vendiéndome, la mirada indescifrable de Kaelen, él dándome agua como si fuera lo más normal del mundo, y ahora aquella gaviotita. ¿Qué iba a hacer conmigo cuando amaneciera? ¿Me pondría a trabajar hasta caer rendida? ¿Sería, como los otros hombres a los que tanto temía? La incertidumbre era una tortura. Me sentía en un barco a la deriva, sin remos, en medio de una tormenta oscura, y lo único que podía hacer era esperar lo que viniera. Y lo peor es que una parte minúscula de mí, muy en el fondo, casi se atrevía a tener una pizca de, no sé, esperanza. ¡Qué estupidez! La primera luz de la mañana empezó a filtrarse por la rendija de la ventanita, una claridad grisácea y fría que no traía ningún alivio, solo la certeza de que el nuevo día había llegado y tendría que enfrentarlo. Me dolía todo el cuerpo de la tensión y de haber dormido, o mejor dicho, intentado dormir, en aquella cama dura. El estómago seguía vacío, pero el hambre parecía haberse mezclado con el miedo, convirtiéndose en una sola cosa, un nudo apretado en la boca del estómago. Oí los primeros ruidos del astillero reiniciándose, el arrastrar de cadenas, herramientas cayendo, y luego la voz de Kaelen, distante, dando órdenes cortas. Cada sonido era un recordatorio de dónde estaba y de lo que podría suceder. Respiré hondo varias veces, intentando buscar alguna fuerza que ni siquiera sabía si aún existía dentro de mí. Era eso, no había a dónde correr. Me levanté, arreglé la ropa arrugada del día anterior, la única que tenía, y me acerqué a la puerta, con el corazón en un puño. ¿Qué haría? ¿Esperaría a que viniera a buscarme? ¿Saldría e intentaría, qué? ¿Ayudar? Parecía ridículo. Antes de que pudiera decidir, oí pasos pesados afuera, deteniéndose justo en mi puerta. Me helé. Era él. El pomo giró despacio y la puerta se abrió. Kaelen estaba allí, parado, su silueta, contra la luz de la mañana que entraba por el pasillo. Me miró de arriba abajo, aquella mirada seria, indescifrable. Y entonces, hizo algo que nunca, nunca jamás, habría esperado. Solo extendió la mano y me ofreció un trozo de pan. Así de simple. Un trozo de pan oscuro, rústico.
No dijo nada, solo se quedó allí, con la mano extendida. Me quedé mirando su mano, el pan, su rostro, y mi cabeza se hizo un lío aún mayor. No sé cuánto tiempo me quedé allí parada, mirando aquel pan como si fuera la cosa más extraña del mundo. Mis manos parecían no obedecerme, pero el hambre pudo más, o quizás solo fue el instinto de supervivencia. Acabé cogiendo el pan. Mis dedos rozaron su mano, que era áspera y callosa, como imaginaba que sería la de un constructor de barcos. Él no demostró ninguna reacción, ni buena ni mala. Simplemente retiró la mano y continuó allí parado en la puerta, observándome comer con una intensidad que me dejaba sin aliento. Daba pequeños mordiscos, intentando no parecer desesperada, pero cada trozo de aquel pan simple parecía el mejor alimento que había probado en mi vida, quizás porque era lo primero que no venía acompañado de miedo explícito o de alguna exigencia humillante. Aún así, la confusión no pasaba. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo aquello? Después de tragar el último trozo, nos quedamos allí, en aquel silencio extraño. Yo esperando alguna orden, alguna explicación, cualquier cosa. Él, simplemente mirándome. Entonces, tan de repente como apareció, se dio la vuelta y se fue, sus pasos pesados resonando por el pasillo hasta desaparecer. Simplemente se marchó. No dijo a dónde ir, qué hacer, si podía salir de la habitación, nada. Me quedé allí, en la puerta abierta, con el sabor del pan todavía en la boca y 1.000.000 de preguntas martilleando mi cabeza. Era como si una tormenta me hubiera arrojado a una playa desconocida, y después de todo, el mar simplemente se calmara, dejándome sola con los restos del naufragio y sin ninguna pista de qué hacer a continuación. Aquel día, o mejor dicho, todas aquellas horas desde el salón, parecieron un borrón de miedo, alivio extraño y una confusión que no me abandonaba. Y eso fue todo. Él desapareció pasillo adentro y yo me quedé allí, parada en medio de toda aquella confusión. La puerta de la habitación seguía abierta, como una invitación muda a un lugar que no conocía y no entendía. No sé cuánto tiempo me quedé allí, intentando procesarlo. Era como si alguien me hubiera empujado desde un acantilado y, en medio de la caída, me ofreciera un vaso de agua y un trozo de pan, para luego desaparecer en el aire y dejarme caer el resto del camino. No tenía ningún sentido. Aquel hombre, Kaelen, era un enigma envuelto en silencio y tristeza. Cada gesto suyo solo me dejaba más perdida. No había crueldad explícita, pero tampoco había amabilidad clara, solo gestos sueltos. Como piezas de un rompecabezas que no tenía la menor idea de cómo montar, o si siquiera existía una imagen final. Hasta hoy, cuando recuerdo aquel día, aquella noche, aquella mañana, no sé explicarlo. Las cosas simplemente sucedieron de esa manera. Él me compró, me llevó allí, me dejó en aquel cuartito, me dio agua, me dio pan y después, silencio. Es como si una parte de mi vida hubiera sido arrancada y reemplazada por este borrón de acontecimientos extraños. No sé qué quería él, no sé qué pasó después a largo plazo, pero esta parte específica, este comienzo, quedó marcado en mí de esa forma. Es una sensación que va y viene, esa de estar en la oscuridad, esperando algo que no sabes qué es. Decidí escribir aquí porque, no sé, quizás alguien ya haya pasado por algo que simplemente no tiene explicación lógica, que solo sucedió. Necesitaba desahogarme.